Puesto que ya hice mi ranking de la fase 1, toca continuar con la fase 2, que es una fase bastante interesante, más corta de lo que recordaba, y la mayoría son continuaciones de películas de la fase 1, pero aquí ya no se trataba solo de presentar personajes, sino ver cómo evolucionan después del fenómeno que fue la primera película de los Vengadores, más un par de nuevos agregados. Así que hablemos de la fase 2 del UCM. Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, antes de empezar hay que dejar claro que no soy crítico de cine ni experto en nada. Cuando yo hablo de las películas o series de Marvel, yo hablo desde mis sensaciones. Este es un ranking de mi gusto personal, no de cuál película es mejor que otra. Yo no sé cuál película es mejor, pero sí sé cuál me gusta más y cuál me gusta menos. Y lo más seguro es que yo tengo un orden diferente al tuyo. Te invito a que dejes el tuyo en los comentarios en caso de que así sea, solo que con respeto, por favor. Dicho todo eso, comencemos. En sexto y último lugar, Thor: Un Mundo Oscuro. Este puesto lo tenía clarísimo desde el inicio, y es que para mí, esta es la peor película de todo el UCM. Ojo, película. Hay cosas peores, pero esta, en cuanto a las películas, es el fondo del barril. Cuando veo a alguien decir que X película nueva es la peor de Marvel, pienso dos cosas: que solo está tirando hate porque sí, y que no ha visto o ni siquiera se acuerda de haber visto Thor: Un Mundo Oscuro, y no lo culparía. Yo suelo repetirme las películas de Marvel constantemente, pero esta es una que no suelo ver muy seguido, y es que me parece aburridísima. Es muy lenta, y aunque puede tener algunas cosas interesantes, pues aquí te presentaba la gema de la realidad. Hay demasiada paja en la película, villanos intrascendentes y personajes que dan igual. Nadie se acordaba de esta película y hasta Marvel sabía eso, pues literalmente hicieron un resumen de esta película en Avengers Endgame, con todo lo que pasa con la gema de la realidad. Lo mejor de la película es Loki y su dinámica con Thor, y el final con Loki haciéndose pasar por Odín, pero no vale la pena ver toda la paja para ver los pocos momentos buenos. Esta película es el claro ejemplo de una historia que se siente hecha por cumplir, por llenar un espacio. No hay emoción real en su historia, pero como es una película que no suelo ver seguido, cuando sí la veo no me lo paso tan mal, porque hay demasiadas cosas que no recuerdo, pero entiendo que es un caso muy particular. Yo suelo ver todo de Marvel, y hasta esta, que considero la peor, la he visto varias veces, y seguro la seguiré viendo, pero no es una película que recomendaría. En quinto lugar, Iron Man 3, la infame Iron Man 3. Probablemente lo que voy a decir sea una opinión impopular, pero no me parece tan mala. A ver, entiendo lo del mandarín y estoy de acuerdo con que fue una cagada, pero tampoco me parece algo tan grave para decir que es una de las peores películas de Marvel. De verdad, si alguien la considera tan mala, que ponga en los comentarios sus razones del porqué, pero sin mencionar al mandarín. Eso ya es obvio. Y juro que cuando veo a alguien quejarse de Iron Man 3, su único argumento es el giro del mandarín. Y repito, sí fue una cagada, pero no es la única película con un villano flojo, y parece que esta película la satanizan más por esa única razón. De verdad, me encantaría leer qué otros argumentos tienen. En cuanto a la película, no me parece la gran cosa tampoco, pero para mí está completamente normal. Incluso me gusta más que Iron Man 2. Siempre es bueno ver a Tony Stark, y lo que me gusta de la película es que trata de hacer algo diferente. No es simplemente Iron Man peleando con otro tipo en una armadura. Aquí lo vemos lidiar con las secuelas de la batalla de Nueva York, con una ansiedad que lo humaniza. Esa parte siempre me pareció uno de los aciertos de la película, porque mostraba que los superhéroes también cargan con traumas. Hay ideas interesantes, como el ejército de armaduras, o ver a Tony enfrentándose a enemigos sin su traje, usando solo su ingenio, como en la escena donde se infiltra para encontrar a Trevor. Ese tipo de cosas están bastante bien. El verdadero villano es muy meh, otro más del montón. Lo de que Pepper tenga el Extremis está raro, pero nunca vuelven a tocar ese tema, entonces pues X. Evidentemente sí tiene cosas malas, pero tampoco me parece para tanto. Aún así no me parece ni de lejos tan mala como la pintan. Es palomera y sí me la repetiría sin problemas. De aquí en adelante todas las películas me gustan bastante, y puedo decir con seguridad que todas son buenas. Con estas últimas 4 puedo entender que haya muchas opiniones diferentes en cuanto a los puestos, pero yo en cuarto lugar pongo Ant-Man, la primera película de Scott Lang, y hasta el día de hoy me parece la mejor de la trilogía de lejos. Esta película tiene un encanto que las otras dos no tienen, y no sé exactamente la razón. No sé si es porque fue una película con un presupuesto limitado entre comillas. Sí costó esos millones, pero está entre las películas de Marvel con menor presupuesto, si no es que la más barata, y tenían que aprovechar lo que tenían para hacerla funcionar. Por lo que haya sido, esta tiene algo que las secuelas no lograron replicar. Fue la primera película de un héroe nuevo en solitario que no había salido en ninguna película hasta el momento, y con 2 fases terminadas empezaban a apostar por otros personajes. En general es una película muy divertida, que se ganó su propio rinconcito en el UCM, siendo algo muy original para ese momento. Una película de atracos con un personaje cuya habilidad es hacerse del tamaño de una hormiga, y todo lo que lo rodea está bastante bien integrado. Como Hank fue miembro de SHIELD, siendo una especie de héroe en el pasado puesto que él es el hombre
hormiga original, su hija Hope siendo un gran personaje de apoyo, que de lejos se veía que sería la avispa en el futuro, y los amigos de Scott le dan mucha personalidad a la película, sobre todo Luis, un favorito de todos. El villano, sin ser la gran cosa, está bien para esta película, es otro villano más que tiene exactamente la misma habilidad que el protagonista, pero en versión malvada, pero funciona para esta historia. Ya después sería otro tema. Ant-Man es una película a la que le tengo cierto cariño. Recuerdo el día que fui a verla en el cine y me la pasé muy bien. Es una película que no se toma demasiado en serio. No necesita ser épica ni salvar el mundo para funcionar. Es una historia más pequeña, literal y figurativamente, pero con mucho corazón. Me encanta el humor que maneja y cómo logra que un concepto tan absurdo como un hombre que se hace pequeño funcione tan bien. Creo que en general es una película muy querida por todos, así que todo bien con Ant-Man. Y que esté en cuarto lugar es la prueba de que esta fase tuvo pocas películas, pero también pocos fallos. En tercer lugar, Vengadores Era de Ultron, la menos querida de Vengadores. Que a ver, comparto completamente que es la película de Vengadores menos buena, por así decir, pero es que compite contra puro monstruo. Los Vengadores ya es un clásico del cine, cambió por completo el juego y fue algo histórico. Y luego están Infinity War y Endgame, y obviamente no puedes competir contra eso. Fue el punto más alto del UCM, y las películas más esperadas por todos en ese momento. La culminación perfecta de 3 fases y años de construir todo un universo compartido. Está claro que la pobre Era de Ultron se queda atrás, pero eso no quita que es una gran película, y yo siempre la voy a defender. Incluso digo que hacen falta más películas como esta, que más que ser los super eventos masivos, sean una aventura más contenida pero muy entretenida y muy divertida. Amo ver a los Vengadores en situaciones más cotidianas, como cuando van a visitar la casa de Hawkeye, o algo tan simple como verlos convivir en una fiesta mientras tratan de levantar el Mjolnir. Este tipo de escenas también son necesarias, porque hace que conectemos con ellos, y está muy bien ver este tipo de interacciones. Ultron sí fue un villano un tanto desperdiciado en todos los aspectos. Su motivación está bien, pero algo genérica. Al final del día es una inteligencia artificial malvada. Es algo que ya está muy visto, pero su actitud un tanto juguetona no me encanta. Y su diseño, aunque no está tan mal, sigo sin entender por qué le dieron labios. Y por qué se mueven tanto si está hecho de vibranium. Es un buen villano para los Vengadores, pero tenía mucho más potencial. Menos mal que parece que lo volveremos a ver. Y espero que mejor que antes. Todos los personajes están tan bien como los habíamos visto antes, con las grandes adiciones de Wanda, Pietro y Visión. Pietro por desgracia no duraría mucho, pero Wanda desde aquí ha sido un gran personaje. Y vaya recorrido ha tenido en el UCM. Visión siempre me pareció un personaje súper interesante desde que lo vi aquí, y su romance con Wanda, por corto que fuera, era algo que me gustaba ver. Es una de las tantas semillas que planta esta película que darían fruto más adelante. En general, La Era de Ultron es una gran película, y un tanto infravalorada, que si no han visto en un tiempo, súper recomendado el revisionado. Creo que gana mucho al verla ahora en retrospectiva, con todo lo que sabemos que pasará después. En segundo lugar, y tranquilamente podría ser el primero, Guardianes de la Galaxia. Evidentemente la única que falta es El Soldado del Invierno, y creo que todos estaremos de acuerdo con que son las mejores películas de la fase 2. Ya es cuestión de cada uno cuál va en primero y en segundo lugar, y entiendo completamente a quienes la pongan en primero. Guardianes de la Galaxia llegó para darle un aire nuevo y refrescante al UCM, al mismo tiempo que explora un lado muy poco visto de todo este universo. Todos y cada uno de los personajes pasan de ser unos completos extraños a los favoritos de todos. Star-Lord siendo el humano en el equipo, en el que muchos se pueden reflejar, con su gusto musical y con su actitud relajada, pero desafiante cuando tiene que serlo. Gamora siendo la más letal del grupo, y que nos hicieron encariñarse con ella para después ver su trágico final, o más o menos. Drax siendo el que menos llama la atención del equipo, pero sigue aportando al grupo a su manera. Y los que se roban la película obviamente son Rocket y Groot. ¿Quién nos hubiera dicho que un mapache y un árbol nos robaría el corazón a todos? También sería la primera vez que vemos a Thanos más allá de una escena postcrédito, y demuestra que poco a poco ya iban construyendo el camino hacia Infinity War. Ronan creo que sí es un villano un poco más memorable, o al menos el cómo acaban con él. La película logra ser emotiva sin dejar de ser divertida, épica sin tomarse demasiado en serio, y lo más impresionante es que con personajes completamente desconocidos para el público general, Marvel logró crear una película que no solo fue un éxito, sino que se ganó un lugar muy especial en el corazón de los fans. Guardianes de la Galaxia era una película muy necesaria para ese momento, y demuestra que tras 2 fases todavía había mucho por explorar en el UCM. Y en primerísimo lugar, Capitán América y el Soldado del Invierno. ¿Qué decir de esta película que no se haya dicho antes? No por nada es considerada por muchos la mejor película del UCM. Para mí, fácil está en el top 3. Todo en esta película es perfección. Evoluciona al personaje de Steve Rogers para llevarlo a otras alturas. Pasa de ser el chico bueno con valores inquebrantables a convertirse en un hombre que empieza a cuestionar todo lo que lo rodea, en un mundo que ya no es tan blanco y negro como el que conocía en los años 40. Ese conflicto interno es lo que hace que esta película funcione tan bien, porque vemos a un Capitán América más humano, más complejo, pero igual de firme en su moral, con todo un cast brillante que le aportan muchísimo a Steve, Natasha siendo lo más cercano a una amiga, Nick Fury y la dinámica un tanto desafiante entre los dos. Introducen a Sam Wilson, que sería importantísimo, y ni hablar de los villanos.
Alexander Pierce siendo esa figura del político carismático, influyente y calculador, que en apariencia se presenta como un aliado cercano a Fury, pero detrás de esa fachada se esconde un traidor. Pero por favor, hablemos del Soldado del Invierno, ese asesino brutal, implacable y silencioso, envuelto en un aura de misterio. Es de los personajes que más aura tienen en todo el UCM, pero que detrás de su máscara se encuentra un viejo conocido, el viejo mejor amigo de Steve Rogers, esa figura que cuando toda su vida parece estar en el pasado, lo regresa a esos días cuando era un debilucho, esa lucha por tratar de recuperar lo que queda de su amigo, mientras que tenemos una película trepidante, con todas las escenas de acción súper bien hechas, y una trama que aunque puede parecer sencilla, es igualmente efectiva. Uno de los grandes aciertos de la película es su tono, no se siente como una película de superhéroes tradicional, sino como un thriller de espionaje político, con escenas de acción de altísimo nivel, es intensa, todo tiene peso, desde los diálogos hasta los momentos más pequeños, está llena de escenas memorables, las peleas de Steve y Bucky, la persecución de Fury, el regreso de Fury y la escena del ojo, la escena del elevador, incluso pequeñas cosas como el "a tu izquierda", que después serían un callback a uno de los momentos más épicos de todo el UCM. Todo en esta película es de una calidad altísima, desde lo narrativo, la acción, los personajes, todo. Es la prueba de que Marvel Studios puede hacer grandes películas sin que sean eventos masivos. No importa cuántas veces la vea, siempre me atrapa como si fuera la primera vez. Es una película que no solo es buena para ser de superhéroes, es buena y punto. Y por todo eso, sin duda se lleva la corona de la fase 2. Haciendo un repaso por esta fase me di cuenta de que más allá de unos cuantos tropiezos, fue una etapa muy sólida del UCM. Es fácil centrarse en los fallos, pero también es importante ver lo que logró. La fase 2 fue cuando Marvel empezó a confiar más en sí misma y atreverse a explorar nuevos caminos. Introdujo personajes que hoy en día son fundamentales, como Wanda, Visión, Sam Wilson o los Guardianes, y al mismo tiempo le dio profundidad a los héroes que ya conocíamos. Tomaron riesgos creativos y empezaron a construir un universo aún más amplio y diverso. Tal vez no fue tan impactante como la fase 3, ni tan pionera como la fase 1, pero fue un paso muy necesario para llegar a donde estamos ahora. Fue una etapa de crecimiento, de expansión y de probar nuevas ideas. Y eso siempre es valioso. Fue la primera fase en tener que lidiar con el después de un evento masivo como Los Vengadores, lo que implicaba darle nuevas capas a personajes ya establecidos, y empezar a preparar el terreno para lo que se venía en el futuro. Algunas decisiones fueron muy acertadas, otras no tanto, pero en general es una fase que se siente como una etapa de transición muy valiosa. ¿Y tú cómo ordenarías las películas de la fase 2? ¿Estás de acuerdo con mi ranking o el tuyo es completamente diferente? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, espero te haya gustado, nos vemos en el siguiente video.